Bueno, ayer en la última parte de la clase vimos una serie de fórmulas y gráficas para hacer cálculos con el modelo gaussiano, o sea, cálculos de concentración de contaminantes que son emitidos por una pluma. Vamos a hacer un repaso de esas fórmulas, de todas esas ecuaciones, para que después puedan ir a hacer los ejercicios, ¿sí? Explicamos algunos de los primeros ejercicios, más o menos cómo se plantean, digamos, para poder resolverlos, y después ya lo van a trabajar cada grupo individualmente, ¿sí? Ahora yo les comparto. Bueno, entonces habíamos visto ayer el modelo gaussiano de dispersión de contaminantes, ¿sí? Este modelo gaussiano, digamos, en definitiva, ¿para qué nos sirve? Bueno, nos sirve como, por ejemplo, como para ver cómo se comportan los contaminantes una vez que se han emitido y cómo podemos predecir sus concentraciones en la atmósfera. También nos sirve como para mostrar, digamos, cómo podemos mostrar las limitaciones. Por ejemplo, si en una localidad, en una provincia, ¿cierto? En una legislación ponen un límite de algún contaminante, por ejemplo, partes por millón de material particulado PM10, ¿no es cierto? Y vos ya tenés una concentración de fondo más algunas fuentes, ¿sí? Entonces, tenés que ver si esos límites que han puesto ya provocan, digamos, que tus fuentes, que ya estaban instaladas, por ejemplo, dejen de cumplir con esas normativas, ¿sí? O sea, por ahí ponen límites demasiado exigentes y provocan estos inconvenientes. También podemos predecir la mejora que se puede alcanzar, que se puede proponer, digamos, en la calidad del aire, cuando se proponen nuevas fuentes. O sea, si tenemos una planta con una chimenea y queremos ampliar esa planta, aumentar la producción, entonces necesitamos instalar una o dos chimeneas más que producen o similares a las anteriores. Entonces, con los modelos, digamos, uno puede predecir qué va a pasar, digamos, alrededor de la planta con las concentraciones de algunos de los contaminantes que se pueden emitir, ¿no? Bueno, esta es una figura, pero ya vista en 3 dimensiones de lo que estábamos viendo ayer. Ayer nosotros lo veíamos desde este plano, digamos, desde el plano X, y no veíamos el plano Y. Entonces, acá pueden ver la altura de la chimenea, que está acá en este diagrama, está simbolizado con una H minúscula. La H mayúscula está representando a la altura efectiva de la chimenea, que si se acuerdan ayer era la altura de la chimenea más un delta H, que estaría en esta parte, que representa, digamos, ese delta H, la altura que alcanza el flujo de la pluma cuando sale de la chimenea, hasta que empieza a desviarse, digamos, y a alcanzar ese eje de simetría que que se obtiene por el efecto del viento que viene en esta dirección, ¿sí? Bueno, acá tenemos los 3 ejes, esta es la dirección en la que se mueve el viento, y por lo tanto la misma que se mueve la pluma, la altura que alcanza la pluma, y las dispersiones laterales en el eje Y, ¿sí? O sea que acá nosotros, por ejemplo, podemos con este modelo calcular en este punto, por ejemplo, la concentración en un punto X, ¿sí? A nivel del suelo, por eso el Z es igual a 0, y en la misma dirección, digamos,
en el eje Y de donde se encuentra la chimenea, por lo tanto el Y es igual a 0, ¿sí? También podemos calcularlo en un punto fuera, digamos, de la línea central, siempre sobre el eje de simetría de la pluma. Sobre este eje se van a encontrar las máximas concentraciones de contaminantes. Si ustedes se fijan en las campanas de Gauss que están acá arriba, ven que los picos de la campana siempre coinciden acá con el centro o de simetría de la pluma, ¿sí? Y eso corresponde al eje X. Entonces siempre sobre el eje X vamos a tener los máximos de concentración. Cuando nosotros nos alejamos lateralmente hacia la derecha o hacia la izquierda, digamos, vamos a tener una disminución de esas concentraciones, ¿sí? En este caso está tomando al mismo punto X, pero desplazado hacia la derecha menos Y, ¿sí? Y a su vez también podemos tomar, siempre acá estamos en este punto, y en este punto estamos a nivel del suelo, ¿sí? Por eso el Z es igual a 0. Si queremos tomar este mismo punto, pero a una determinada altura del piso, del suelo, acá tenemos este punto y ya tenemos que considerar el valor de Z, ¿sí? Todas estas distancias siempre para el modelo se expresan en metros. Bueno, la ecuación de dispersión de la fuente puntual gaussiana relaciona las concentraciones de contaminantes medias y de estado estacionario con la fuerza de la fuente, o sea, la fuerza que tiene la salida, digamos, de los gases de la chimenea, la velocidad del viento, la altura efectiva que logra esa masa de contaminante y las condiciones atmosféricas que ya hemos visto ayer, ¿sí? ¿Qué suposiciones incorpora este análisis? Por un lado, que la tasa de emisión de la fuente es constante, o sea que siempre emite la misma cantidad en función del tiempo, ¿no? Por ejemplo, emite, no sé, 50 gramos por segundo, bueno, ese caudal, digamos, de contaminante en el tiempo se mantiene constante, ¿sí? Son idealizaciones que se hacen, digamos, para simplificar el modelo y poder analizarlo más fácilmente. Bueno, otra de las suposiciones es que la velocidad del viento también es constante durante el tiempo y con la altura, o sea, con la elevación. Se mantiene siempre la velocidad del viento en los mismos valores. El contaminante, otra de las suposiciones, es conservativo, o sea que no se descompone por la degradación o por reacciones químicas o por deposición en el suelo, si estamos hablando de material particulado, ¿sí? Siempre supone que cuando descienden estos contaminantes y la pluma toca la superficie de la Tierra, se refleja completamente y no se absorben en la superficie. Y otra de las suposiciones es que el terreno es relativamente llano, ¿sí? O sea, a campo abierto. Bueno, la ecuación para calcular la concentración en un punto X, Y o Z, ¿sí? La podemos, la podemos ver en este diagrama, ¿sí? En esta figura, donde acá tenemos los sigma I y los sigma Z, que son los coeficientes de dispersión lateral y vertical. U es la velocidad del viento, y después este exponente que relaciona la distancia en I con el coeficiente de dispersión y la distancia Z con la altura Z, perdón, con el coeficiente de dispersión Z, ¿sí? Acá el valor de X se obtiene a partir de los coeficientes. Uno, cuando introduce el coeficiente Y y Z, esos coeficientes dependen de X, que ya vamos a ver en la gráfica. Bien, ahora si nosotros incorporamos
la altura de la chimenea, entonces ahora la coordenada z se transforma en z menos h, ¿sí? Por eso acá se reemplaza de la ecuación anterior z por z menos h, ¿sí? Donde el z se mide siempre a partir de la cota del TF. Y hay que agregar un segundo término porque nosotros tenemos efectos de F-flexiones, ¿sí? Una vez que la pluma, en esta figura lo pueden ver, una vez que la pluma toca la superficie del suelo, refleja completamente. Y es como si virtualmente hubiera otra chimenea, digamos, especular, digamos, bajo el terreno, y estuviera emitiendo en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, esos puntos de reflexión se van dando consecuentemente a aguas abajo, digamos, o a sotavento, en varias oportunidades. Entonces eso se corrige agregando un segundo término, que es este que está acá, que cambia el signo, en vez de z menos h, es z más h, ¿sí? Bueno, hemos dicho que esto es la concentración, esta es la fórmula, la ecuación general ya que nos queda del modelo gaussiano, y acá lo que obtenemos es un valor de concentración de contaminantes que generalmente se expresa en gramos por metros cúbicos. La distancia del receptor al sotavento se expresa siempre en metros, la distancia del receptor I también se expresa en metros, Z, la altura, también en metros, la tasa de emisiones en gramos por segundo, este Q es gramos por segundo, la velocidad del viento, que sería U, que está acá, es metros sobre segundo, la altura efectiva de la chimenea se expresa en metros, y los coeficientes de dispersión lateral y vertical también están expresados en metros. Bien. Bueno, podemos tener dentro del modelo gaussiano tres casos distintos, ¿sí? Uno es que nosotros queremos medir la concentración a nivel del suelo. Otro es que queremos medir la concentración también a nivel del suelo, pero en la línea central de la pluma. Y por último, queremos medir la concentración a nivel del suelo, en la línea central de la pluma, pero para fuentes sin alturas y sin elevación de la pluma. Eso es para casos de incendios a nivel del suelo o emisiones de contaminantes a nivel del suelo, ¿sí? Que no sean emitidos por una chimenea. Entonces, cuando estamos a nivel del suelo, ya la fórmula general se me reduce a esta, ¿sí? Donde ya el Z desaparece y los dos exponentes que estaban antes, Z menos H, Z menos más H, se convierte en un solo término, ¿sí? Nos queda esto. Entonces vamos reduciendo la ecuación, ¿sí? Fíjense que acá la concentración en función de X e Y cuando Z es igual a 0. Ahora, si además de querer considerar la concentración a nivel del suelo y también en la línea central de esa pluma, o sea, cuando I es igual a 0, también vamos a simplificar el otro término, que sería este que está acá, porque ya ahora I vale 0, este término se me elimina, y me queda expresada la ecuación de esta manera, ¿sí? Ahora la concentración va a ser función solamente de X con Y y Z igual a 0. Y para emisiones a nivel del terreno, tales como fuegos o explosiones o gases o fugas, digamos, de gases o emanaciones gaseosas en vertederos, la ecuación queda reducida a esta expresión, ¿sí? Esta ecuación me queda reducida a esta expresión, ¿sí? Donde Z es igual a 0. Bien. Entonces, ¿qué datos vamos a requerir para poder
calcular a partir de un modelo gaussiano, ¿sí? Primero que nada, la ubicación de los receptores, ¿sí? Respecto de la fuente de emisión. Eso es X, Y y Z. Segundo, las características de la emisión, que son el diámetro y la altura de la fuente, ¿sí? Siempre el diámetro de la chimenea es el diámetro interno, ¿sí? O sea, el diámetro de la cañería, digamos, de emisión, de la chimenea, de la boca de la chimenea, es el diámetro interno, es el que se considera. La altura de la chimenea, la tasa de emisión Q, en gramos por segundo o en kilogramos por segundo, la temperatura de esos gases de salida, digamos, de la chimenea, y la velocidad que salen de la chimenea. Por otro lado, de la parte meteorológica, ¿qué necesitamos? La dirección y la velocidad del viento, la temperatura del aire y la estabilidad atmosférica, ¿sí? Si es una estabilidad A, B, C, etc., ¿sí? Hasta D. La altura de la mezcla, en los casos de que haya inversiones térmicas cercanas a la fuente, y la presión atmosférica. Otros datos requeridos son la topografía y la rugosidad del terreno. Bueno, y además tenemos que hacer unos cálculos auxiliares. Perdón. ¿Cuáles son esos cálculos auxiliares? Por un lado, la velocidad del viento a la altura de la emisión, porque como le explicó ayer Valle, ustedes tienen la velocidad del viento del anemómetro, normalmente se toma a una altura estándar de 10 metros, pero las chimeneas están a una altura diferente, entonces tenemos que relacionar ese valor de velocidad del viento a 10 metros y calcular a qué velocidad estaría esa velocidad del viento a la altura de la chimenea, ¿sí? Para eso usamos esa ecuación con ese exponente que depende, ese exponente depende de si el terreno es rural o urbano. Que habíamos visto los gráficos, perdón, las tablitas de ayer. Y lo otro que tenemos que calcular es la altura efectiva de la chimenea, ¿sí? Esto es la altura efectiva, que era igual a la altura física de la chimenea, más ese delta H, que va a depender de las características en que se emiten contaminantes y la temperatura del ambiente, etc. Bien. Bueno, entonces, dentro de la tabla de estabilidades atmosféricas, nosotros tenemos, ¿se acuerdan? Eran de la letra A, del más inestable, a la letra F, que era el más estable de todo, pasando por el D, que era la condición neutra. Entonces acá teníamos, dependiendo de la velocidad del viento, y si es de día o es de noche, en el caso del día depende de la radiación solar incidente a la superficie de la Tierra. Entonces, en esos casos podemos tener radiación fuerte, moderada o débil, ¿sí? Y dependiendo de la velocidad del viento, tenemos diferentes clases de estabilidades atmosféricas posibles. Entonces, de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos en el momento de que queremos hacer el análisis, tenemos que tener en cuenta, digamos, si queremos analizar de día, si tenemos radiación moderada, fuerte o débil, y con la velocidad del viento nos aproximamos, digamos, a qué condición o qué estabilidad atmosférica tenemos en ese momento, ¿sí? Lo mismo pasa que para la noche, nada más que acá, en vez de la radiación, lo que se tiene en cuenta es la nubosidad que hay en el ambiente. Eso es cuando tenemos una nubosidad de igual o mayor a 7 octavos o menor a 3 octavos. O sea que esto sería una mayor nubosidad y esto una menor nubosidad. Bien. Entonces, dentro de los cálculos auxiliares, primero habíamos dicho que necesitamos calcular la velocidad del viento a la altura de la chimenea, sea
el US, que sería a la altura de la chimenea. Fíjense, bueno, acá tenemos la velocidad U10, que es la velocidad del viento medida a una altura de 10 metros, que es la altura del anemómetro, que es el dato meteorológico que tenemos de la estación meteorológica. Y bueno, Z en este caso toma el valor de 10, ¿sí? Y acá Z sería la altura de la chimenea, la altura superior de la chimenea, y este coeficiente P o este exponente P lo podemos obtener de esta tabla para diferentes clases de estabilidades atmosféricas, dependiendo si el terreno es rural o es urbano, ¿sí? O sea, dentro del rural vamos de 0,07 a 0,55 y el urbano de 0,15 a 0,30, ¿sí? Reemplazando estos valores en este exponente y los valores de velocidad, esto vale 10, el valor de velocidad del viento y la altura de la chimenea, obtenemos la velocidad de viento a la altura de la chimenea. Otro dato que necesitamos para el modelo van a ser los coeficientes de dispersión, ¿sí? Primero vamos a buscar el coeficiente de dispersión lateral, el sigma I. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, una vez que establecimos qué tipo de estabilidad atmosférica tenemos en ese momento, buscamos las curvas. Fíjense acá dice A, B, C. Cada curva representa una estabilidad atmosférica diferente, ¿sí? Una vez que identificamos cuál es nuestra curva, lo que hacemos es buscar la distancia de la fuente, ¿sí? La distancia en la que nosotros queremos determinar el punto a una distancia X, ¿sí? La distancia X de la fuente, buscamos acá. Fíjense que esto es una escala logarítmica, o sea que acá arranca en 10 a la 2, o sea, en 100 metros, 200, acá 10 a la 3 son 1000 metros, acá son 10.000 metros, ¿sí? Acá esto es 100.000 metros, serían 10 kilómetros, 100 kilómetros, 50 kilómetros, 20 kilómetros acá, ¿sí? Bueno, entonces lo que podemos, por ejemplo, si tenemos, queremos ver a 2 kilómetros, o a 10 kilómetros, ¿sí? Para una condición A, lo que hacemos es buscar esta línea donde se cruce con nuestra recta, que en este caso es la curva A, y buscamos acá el coeficiente. En este caso sería 200, ¿sí? Porque estamos en 10 a la 2, este 2 sería 200, ¿sí? Bien. Lo mismo vamos a hacer para obtener los coeficientes de dispersión Z, ¿sí? Que es el coeficiente de dispersión vertical. Ayer les habíamos mostrado también otra forma de obtener estos coeficientes a partir de cálculos numéricos, ¿sí? Pero bueno, me parece por ahí, con estas gráficas son un poco más directas, más prácticas. Aunque, digamos, no se obtenga un valor exacto, ¿sí? Siempre se están aproximando bastante bien. En este caso tenemos estas curvas para diferentes condiciones atmosféricas, A, B, C hasta la F, y utilizamos de la misma manera que para la otra gráfica, ¿sí? Buscamos primero la misma distancia X que buscamos en el sigma I, ¿sí? Habíamos buscado para 200, acá. No, 10 kilómetros, ¿sí? Para la curva A, en este caso, el sigma Z tiene un valor de 500 aproximadamente, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos esos dos datos, ya tenemos el coeficiente de dispersión I y el coeficiente de dispersión Z, y la velocidad del viento a la altura de la chimenea. ¿Sí? Nos estaría faltando un dato, ¿sí? Que es la altura efectiva de la chimenea. Bueno, ayer les mostrábamos otros tipos de ecuaciones para calcular el delta H, ¿sí? La altura efectiva de la chimenea es igual a la altura física, la altura de la chimenea, más ese delta H que necesitamos determinar, ¿sí?
Este delta H, ayer yo le había mostrado una serie de ecuaciones de Griff, creo que se llamaba, el autor, ¿sí? Pero bueno, Griff era Bayo, ¿no? Griggs, sí, es que no sé cómo se pronuncia, pero es Bueno, Griggs. Sí. está bien. Entonces, esa altura efectiva, habíamos visto una serie de ecuaciones y esas ecuaciones dependían también de la distancia, cambiaban los cálculos que teníamos que hacer de acuerdo a la distancia. Pero bueno, hay otras formas de calcularlo también, que es con la ecuación de Holland, es un poco más sencillo. Yo les traigo y les muestro esta, que podemos utilizar ahora para hacer los ejercicios, ¿sí? Que también obtiene un valor similar a las anteriores, ¿sí? Las otras son un poco más precisas, pero digamos, a los fines prácticos ahora para hacer los ejercicios, me parece que podemos usar esta también. Bueno, ¿qué tenemos en esta ecuación? Este delta H tiene la velocidad de salida de los gases, Bs. Fíjense que por ahí cambian un poquito las notaciones de los símbolos, digamos, pero quieren decir lo mismo, ¿sí? Acá ds es el diámetro de la chimenea en metros, US acá es la velocidad del viento a la altura de emisión, ese que calculamos anteriormente, ¿sí? Y después acá suma 1,5 más una constante, 2,68 por 10 a la menos 3. Esa constante está expresada en hectopascales, o sea, 1 sobre hectopascales, que son unidades de presión por metro, ¿sí? Esto va multiplicado por la presión atmosférica en hectopascales. Una atmósfera, acuérdense que es 1013,25 hectopascales, ¿sí? Y la temperatura de salida, perdón, la temperatura de salida de los gases de la chimenea, menos la temperatura ambiente sobre la temperatura de salida, por el diámetro, otra vez, de la chimenea en metros, ¿sí? De esa forma obtenemos este delta H que sumado a la altura de la chimenea nos da la altura efectiva, o sea, esta altura que está en el eje de simetría de la pluma. Ahora, ¿qué tenemos que aplicar dependiendo de las condiciones atmosféricas, ¿sí? Para diferentes condiciones atmosféricas tenemos que aplicar un factor de cofracción. O sea, al valor obtenido de delta H, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por estos factores de cofracción. Por ejemplo, si tenemos una condición atmosférica A, lo multiplicamos por 1,2. Para una condición B, 1,1. Para una F, por ejemplo, 0,8. ¿Sí? Eso nos va a dar diferentes valores de delta H dependiendo ahora de las condiciones atmosféricas. Bien. Y por último, esta gráfica nos permite estimar dónde, en qué punto de X, digamos sobre la línea central de la pluma, ¿sí? Para I igual a 0, en qué punto de X se va a producir la máxima concentración o el pico de concentración a nivel del suelo, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos esta gráfica? Nosotros acá tenemos, fíjense, para cada una de estas curvas es para diferentes condiciones atmosféricas. Esta para la condición A, la B, etc., hasta la F, que es la última que está acá, ¿sí? Después, estos valores que están sobre las curvas representan las alturas efectivas de la chimenea, ¿sí? Una vez que ubicamos la altura efectiva de la chimenea, por ejemplo, si estamos en una condición E o acá en una condición B, ¿no es cierto? Y la altura efectiva de mi chimenea es de 150 metros.
¿sí? Entonces, a 150 metros, busco en el eje vertical a qué distancia se va a producir, por ejemplo, la mayor concentración, ¿sí? Esto está expresado en kilómetros, son también a escala logarítmica, o sea que acá arranca en 0,1, que sería 100 metros, acá 1 kilómetro, estos son 10 kilómetros y estos son 100 kilómetros, ¿sí? Y acá abajo, una vez que obtengo ya la concentración, por ejemplo, para 150 metros de altura efectiva en condición atmosférica B, tengo 1 kilómetro. A 1 kilómetro, en esas condiciones, se me va a producir el pico de concentración de contaminantes, ¿sí? Podemos obtener un valor acá abajo sobre el eje X, que es esto que está en el paréntesis, C sub U sobre Q, ¿cierto? Está expresado en metro a la menos 2, y introduciendo el caudal, o el caudal másico, digamos, del contaminante, sobre la velocidad del viento, nos va a dar un valor de concentración máximo, ¿sí? Otra forma, digamos, de hacer esto, digamos, no hay una fórmula matemática que me permita expresar, digamos, la máxima concentración a lo largo del eje X, ¿sí? Entonces, una forma es utilizando este tipo de gráfica, y otra forma que podemos utilizar es agarrarlos a distintas distancias, tomar distintas distancias, por ejemplo, 100, 200 o cada 500 metros, ¿cierto? Ir haciendo un barrido, ¿cierto? De distintas distancias de X. Para cada una de ellas vamos a tener que buscar los coeficientes de dispersión I y los coeficientes de dispersión Z, y aplicar la ecuación, ¿sí? Con los mismos valores de emisión, o sea, los valores de altura efectiva, todo lo demás se mantiene constante. Y así vamos obteniendo distintos valores de concentración a lo largo de la línea central de la pluma, ¿sí? Eso lo podemos graficar, hacemos una pequeña gráfica y podemos determinar en qué punto está el pico, ¿sí? O la máxima concentración. Bueno, no sé si quedó alguna duda. Yo todas estas ecuaciones, todas estas gráficas, si por ahí me faltó alguna, creo que están todas puestas en un archivito que dice ecuaciones, gráficos y tablas, ¿sí? Para que puedan resolver los ejercicios. Así que... Bien, ahora comenzaríamos ya a resolver entonces la última parte. si querés, veamos el primer ejercicio. Espérame, voy a dejar este. El último término que decías de concentración sobre el caudal es lo que se denomina la concentración normalizada, creo que le dicen también. Sí, yo no lo encontré al término, o capaz que lo leí rápido y no me acuerdo. Pero como generalmente por ahí lo más... Sí, se lo saca directamente de la... No, lo que se puede hacer es obtener la distancia a la que ocurre la máxima concentración, y con ese valor de X directamente calcular con las ecuaciones que vimos antes, buscando los coeficientes de dispersión, por ejemplo, en ese caso que vimos teórico de 1 kilómetro, entonces buscamos los coeficientes de dispersión para 1 kilómetro, y aplicamos la ecuación. Directamente obtenemos ahí la concentración, ¿sí? Por ahí con la gráfica es un poco más directo, pero es otra forma. Y la otra forma, como les decía recién también, es buscar el pico graficando a distintas distancias, o sea, obteniendo valores de distintas distancias a lo largo del eje central de la pluma, y después hacer un gráfico, ¿cierto? Y el gráfico te va a marcar en qué punto está el pico de concentración. Bueno, entonces en el ejercicio,
Bueno, estas son las tablas, las ecuaciones, las clases de estabilidades, la altura, la velocidad del viento a la altura de la chimenea. Bueno, aquí tienen las tablas, las gráficas de los coeficientes de dispersión, sigma I y sigma Z, y la altura efectiva de la chimenea. Bueno, y acá está la última que estábamos viendo recién para ver dónde está el pico de concentración, ¿sí? Bueno, acá en el ejercicio 1, bien, acá tenemos el ejercicio dice, una planta industrial tiene una tasa de emisión de 0,11 kilogramos por segundo. ¿Sí? Ahí lo pueden convertir a gramos por segundo para que la concentración después le dé en miligramos por metro cúbico. De dióxido de azufre procedente de una chimenea de 40 metros de altura. ¿Sí? La velocidad de salida en la boca es de 10 metros por segundo, esta es la velocidad que salen los gases de la chimenea, y la temperatura del gas sale a 100 grados centígrados. ¿Sí? Recuerden que las temperaturas en las ecuaciones siempre se expresan en grados Kelvin. ¿Sí? O sea que la temperatura ambiente y la temperatura del gas están expresadas en grados Kelvin. Bueno, ¿qué se pide? La temperatura ambiente, perdón, 20 grados centígrados. ¿Sí? Se pide calcular la concentración a nivel del suelo a 0,1, 0,2, 0,5, 1, 1,5, 2 y 2,5 kilómetros a sotavento de la chimenea. O sea, cuando el I es igual a 0, y como es a nivel del suelo, el Z también es igual a 0. ¿Sí? Considere una estabilidad atmosférica neutra, o sea, una estabilidad del tipo D. Bueno, hacer un perfil longitudinal de concentración, esto es hacer un pequeño grafiquito, aunque sea manual, ¿sí? Si lo quieren hacer en Excel, por ahí es más sencillo. Y después, para el problema anterior, este es otro ejercicio. Perdón. Para el problema anterior se presenta la forma del perfil de concentraciones para las clases de estabilidades atmosféricas. Altamente inestable como altamente estable. ¿Sí? O sea, lo mismo que antes, pero para otras condiciones. Bueno. ¿Dudas? Serían 3 perfiles entonces entre el ejercicio 1 y el 2. Claro, pues son 3 condiciones atmosféricas diferentes. Exacto. Sí. Si no tenés el diámetro, por ejemplo, de la chimenea, ¿qué pones? Nulo, ese dato no lo utilizas. No le escuché bien, ¿cómo? Perdón. En el problema 1, el diámetro de la chimenea no está especificado. Que se omite ese dato en la fórmula. Ah, tienes, a ver. No, tomen 1,5 metros, que es un valor más o menos aproximado. Es probable que de la bibliografía que lo tomamos lo hayan omitido también el valor. Y ¿Sí? lo que pasa es que creo que en la ecuación no te pide el diámetro. Si es que usamos la reducida, No la necesitan. no necesitamos el diámetro. Okay. La concentración a nivel del suelo, Z0, creo que no te lo pide. Estoy viendo acá la ecuación. Sí, no, lo que pasa es que te lo va a pedir para, a ver, acá cuando vos tengas que calcular el delta H, acá te pide el diámetro de la chimenea,
para calcular la altura efectiva. Como acá no te está dando de una chimenea de 40 metros de altura, ¿sí? No te está dando la altura efectiva, sino que te está dando la altura de la chimenea nada más, ¿sí? Bueno, Entonces, bueno, tomemos un metro, 5 de diámetro y lo calculamos de esa manera, ¿sí? Bueno, ¿armamos los grupos o estamos listos? Sí, arme nomás, profe. Ah, profe, disculpe. Sí. Estoy presente, Carranza. Yo entré 10 minutitos más tarde. Sí, sí, no se preocupen, yo después vuelvo a tomar asistencia. Ah, bien. Y ahí Ya le asigno yo los grupos que faltan. Carranza era de qué grupo? Del grupo de Tejada, Sánchez. Grupo 7 o 6. 7. 7. Ahí está. Y Pereira me falta. ¿Quién más entró que no está? Grupo 4. Lucas Emanuel. Bien, ya tienen que aceptar cuando entran a los grupos. Hoy está Cabrera, no estuvo presente. A ver. Ya la asigné, ¿no? Sí. Cabrera. Acá grupo 3. ¿Y qué está faltando? Romero. Romero está en el grupo 1. Sí. Sí, tiene que aceptar. Romero en el grupo 1 y Pereira en el grupo 4. Ah, ya se fue. Faltaría Marcela. Homero Vega. ¿Ah? Homero Vega. Sí, pero está ya en el grupo 1, solo tiene que aceptar. Bien, ahí ponemos en pausa. Vamos a dejar grabado esto así. La velocidad del viento a la altura de la chimenea, la que calculamos, esa da 707. Pero es que acá ya se las da el dato, porque justamente la que les dice es la salida en la boca. Ay, Pero perdón, a no los 10 metros. Son los 10 metros, sí. Ah, A los 10 está bien. metros, la velocidad del viento a los 10 metros. Sí. claro, es que son dos velocidades. La velocidad de Sí, la salida de la chimenea es una, la velocidad del gas, y la otra es la velocidad del viento a esa altura. Sí, Ojo. Sí, son Sí. dos parámetros que hay que tener en cuenta. Sí. Sí. 7 metros nos da a nosotros la velocidad del viento a la altura de la emisión. Por eso, a Ah, nosotros ok. también nos da 7 metros. Sí. Sí, los chicos calcularon, digamos, 5 metros la velocidad del viento y eso lo llevaron a la altura de la chimenea y les da 7 metros. Sí, sí, a nosotros bien. también. Bueno, Bueno, pero creemos que básicamente la conclusión final es esa, ¿no? Que hay variable, el clima es una variable muy importante y las alturas. Por Las eso creo que alturas. también está normado, ahora en la industria está normado, una chimenea no puede pasar tanta altura, tiene que tener el sombrero para la lluvia, o sea, hay ciertos factores. Sí, bueno, el tema del sombrero, digamos, no siempre se aplica porque cuando vos tenés una emisión, en estos casos, es mejor que no tenga ningún elemento que
que obstruye, digamos, la salida de los gases, ¿sí? Pues si no, vos tenés un sombrero, lo que hace es emitir todo hacia abajo, ¿no? Y entonces la pluma ya cae muy rápidamente, con altas concentraciones muy cerca de la fuente. Entonces vos tenés que permitir que salgan libremente, digamos, los contaminantes. Cuando vos tenés 10 metros por segundo, a veces más velocidad y con la temperatura que sale en los gases, digamos, mientras la chimenea esté funcionando, por más que esté lloviendo o haya viento atmosférico considerable, no te va a entrar nada de agua, digamos, adentro de la chimenea. Hay otro tipo de salidas que se hacen para evitar el agua de lluvia, que es poner en la boca de la chimenea una cañería más grande, ¿cierto? Y abierta en la parte de abajo, ¿cierto? Por debajo de la boca de la chimenea, abajo queda una cañería más grande, con la parte de abajo abierta. Entonces el agua de lluvia siempre, eso tiene una determinada altura. El agua de lluvias generalmente tiene un ángulo de incidencia y va pegando en esas paredes de esa cañería auxiliar y caen fuera de la chimenea y no entran adentro. Pero bueno, generalmente en estos casos estas chimeneas, con el empuje térmico que tienen en la salida de los gases, no permite que entre agua. ¿Sí? Si le ponemos un sombrerete, digamos, como lo que vemos habitualmente en los hogares, digamos, afectaría todo esto. Y ya no lo podríamos calcular de esta forma tampoco, porque ya no se podría aplicar este tipo de modelo. Claro. Chicos, bien. una consulta. En la fórmula del delta H, la que figura acá en el Excel de ustedes, ese valor 0,0268, ese valor nosotros lo pusimos como una constante 1, según lo que sale en el apunte de la fórmula. Ustedes, perdón que pregunte, pero ya me saltó la duda. Nosotros ahí pusimos 1 por 1013,25. Ese valor, ¿ustedes cómo lo consideran? Lo que hicieron ahí es pasar la notación científica Claro. a la constante, la pasaron y la escribieron en una notación normal, digamos. Eso fue lo que... Que es el Claro, 2,68 por 10 a la menos 3. confieron la coma 3 lugares hacia la izquierda. Claro, quedó Digamos. 0,00268. Sí, es lo mismo. Más fácil. Era para que no salga error en el Excel, porque por ahí no lo tomo. Está bien. Bueno, lo juntamos ahora, en realidad era para que vayan a descansar un rato, les íbamos a dar 15 minutos de recreo y de ahí volvemos para continuar trabajando. No sé si están de acuerdo. Ok. Sí, Sí, por favor. Bueno, Chau, chau. Nos vemos en 15. Nos vemos en 15 minutos. Bien. Hace rato, bueno, ya calculamos lo que era la velocidad y, bueno, con la altura, delta DH, calculamos la altura efectiva. Ahora, para poder encontrar las concentraciones, nos pongamos de acuerdo para que tengamos todos parejos con los valores, ¿sí?, de sigma, tanto para en I como en Z. Los valores aproximados, si los sacamos, si ustedes los calcularon con la fórmula, son más exactos. Si lo hacen desde las gráficas, tomamos valores aproximados. Por ejemplo, a lo que es el primero, a los 100 metros, el sigma I, tomamos un valor aproximado de 8 metros. ¿Está bien? Yo le puse 8,8. Pero bueno. Nosotros le pusimos Sí, 9. está bien, son aproximados. 8,5. Por Sí. eso, a eso voy, son Sí. valores aproximados 8,5. cercanos a ese valor. Y en Sí, Z, 5, creo. 5. bien, bien, sí. En Z es como que es más exacto poder encontrarlo desde la gráfica, ¿sí? Para los 200 metros estaba cercano a los 18, por ahí, no sé quién
Yo le 18, puse sí. 13, creo. Sí, 18. 50. Y el Z es 9. 9. 9. Sí, No. 9. Yo Ya. tengo 9 O también. aproximado a 9. También pusimos 9, 9. sí. Sí, 9. Sí, sí, o aproximado a 9. Para los 500 metros, 32. en I 40. 40. 40. es más cercano a 40. Más Y en cercano, Z, 20. 20. perfecto. Sí, sí, ves que nos estamos poniendo de acuerdo. Para kilómetro, 70. en I 70 y 70 y 30. 70, 30, igual que el Fernando. Ya están con ganas de tomar un Fernet a esta hora. Sí. No, yo pensaba en el plan del auto, de 70-30. Para tener un auto. Bueno, de ahí, para kilómetro y medio, 140. 140. bien, sí. 92, Nosotros tenemos 40. 90, pero bueno, ahí cercano. Está bien. 92, 40 le puse yo. Bien, bueno. Para los 2 kilómetros, 150 y 50. 130, 50. 140 tomamos nosotros. 140 tomamos. 150 y 50. Y menos de 150. Bueno. Es un están por poquito ahí menos de cerca. 150. ¿Y para Z? 50. 50, ese está bien. Y el último, para 2,5, 170, 160. 160 y 55. bien. Bien, ya con eso ya estamos de acuerdo directamente ya para aplicar en la ecuación de las concentraciones, ¿sí? Recuerden que a medida que ustedes van reemplazando los valores, el valor de Q lo tomamos, lo pasamos a gramos. A gramos por segundo. Que nos queden gramos por segundo. Sí. Y lo demás ya teníamos en metro. Y bueno. Y la concentración también la van a obtener en gramos, pero por metro cúbico. ¿Sí? O sea que de ahí, si el valor es muy chico, bueno, lo multiplican por 1000 para pasarlo a miligramos, o por 1.000.000 para pasarlo a microgramos. ¿Sí? Sí, porque los primeros resultados son valores como muy chiquititos. Muy chiquito. 0,000 la calculo. Yo lo hice manualmente y da muy chiquito el valor, ¿sí? Por eso si lo hacen en Excel, ahí ya tienen un mejor resultado, tienen más valores. Sí, lo multiplican, bueno, por 10 a la 6 para tener... ¿Querés que les comparto cómo la gráfica, cómo nos salió a nosotros y los valores? Dale. Bueno. Acá, bueno, estos son los datos. La chimenea 40 metros, el diámetro 1,5, la velocidad de salida de los gases, la temperatura en Kelvin de salida y la tasa de emisión en gramos por segundo. Los datos meteorológicos, la presión atmosférica, la temperatura ambiente 2,93 y la velocidad del viento de 5 metros por segundo. La estabilidad o sea que el exponente que utilizamos es 0,25. Eso nos da una velocidad del viento a la altura de la chimenea de 7 aproximadamente, 7,07, un delta H de 5,03 y una altura efectiva de 45 metros. ¿Sí? Bien. Y después esta tablita que yo armé acá son, bueno, estas son las distancias, 0,1, está en kilómetros esto. 0,1 hasta 2,5 y los valores de concentración en microgramos por metro cúbico. Acá está el último, el que calculé al final, para 2,5 kilómetros. ¿Sí? Bueno, ahí está expresada la ecuación que yo tengo cargada, multiplicado por 1.000.000 para expresarlo en microgramos por metros cúbicos. ¿Sí? Y nos da, bueno, una curva parecida a esta, ¿sí? Si uno sigue avanzando en la distancia, esto va a ir cayendo hacia casi una concentración mínima, ¿sí? O sea que el pico lo tenemos prácticamente a 1 kilómetro.
No sé si todo le dio estos valores parecidos a esto. Sí. Y por ahí los redondeos, cuando hicimos del tema de la presión atmosférica, que en eso puede variar, pero es muy poco. Yo tomé 1013,25, bueno, todo el valor completo. El valor exacto. Sí, similares nos dio a nosotros. Buenísimo. Ujú. ¿Quieren que les mostremos cómo nos quedó a nosotros? Dale. Bueno, Está hija de tu puta madre. Hilario. Oh, pero qué lindo. Ya, un poco de arte aplicado. Entendemos que los valores son lógicos. Primero tratamos de ver que nos esté dando valores razonables, digamos. Y para recién entrar a interpretar, digamos, qué nos está diciendo cada curva en función de las condiciones atmosféricas. Pero no sé si es eso a lo que había que llegar. ¿Te parece a la del libro que le mostré? ¿No lo han copiado ahí? No, ahí está el dibujaron valor. a mano. No, están todos los valores y están calculados para las condiciones neutras, donde pusimos todos los cálculos auxiliares, y acá tenemos la curva, ¿sí? Que las coloreamos ya para que quede a los efectos didácticos, digamos. Y las otras dos curvas, acá están, para altamente inestable y para altamente estable, que es esta. Bien. Así nos quedó. Ujú. ¿A qué distancia te dio el pico de la curva? Esa foja es la La de altamente estable. altamente estable, está bien. Sí. Está bien, ves que te da el pico a 1 kilómetro para, 1 kilómetro. para neutro. Sí. Neutro es la azul. El azul. La azul. ¿Está bien? Sí. El muy lindo pico el de la gráfico. roja es a los 200 metros. A 200 metros, claro. Cuando vos tenés condiciones muy inestables, eso favorece que el pico siempre lo tenés más cerca de la fuente y se diluye muy rápidamente. Ves que fíjate que a los 500 metros cae ya bastante. ¿Sí? A los 1000 metros ya estás casi a valores mínimos. Sí, de hecho ahí supusimos algunos valores porque se nos va del ábaco, digamos, el sigma delta y los sigma z y sigma i. ¿De dónde fue que lo hicimos? Acá. A 2000 y 2500 metros ya no hay valores en el ábaco. Inventamos dos números proporcionales, creemos. ¿Por qué no tenés? Si el ábaco llega hasta... A ver, yo te digo. Sí, lo teníamos esos valores. La distancia de los ábacos llegan a... Se nos iba fuera del ábaco. Sí, se iba Está ahí afuera del ábaco. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos 3, o sea, 3000. Recuerden que cambia la escala ahí abajo. Claro, la distancia del ábaco llega hasta los 10.000, 100.000 kilómetros. 100.000 metros, Sí, profe, perdón. pero en la curva de estabilidad solamente alcanza casi hasta los 2000 metros. Ahí en el costado de estar, Ariel, a la derecha, la curva. Ah, sí, perdón. A ver. ¿Dónde la habíamos puesto? La sigma Z se va de la gráfica. Acá. Sí. Acá llegamos a los 2500, serán acá. 3000. Y de acá para arriba ya no tenemos nada. Para las condiciones atmosféricas A, ¿no? Ah, perdón, claro. Para el sigma I sí se te va la curva. Yo le puse 3000 y 5000 por poner un valor de proyección. Sí, Imaginar. la otra es calcular. Ah, sí. Claro, llega hasta los 2 kilómetros. Está bien. Para la condición A, sí, se te Está dispara. bien, sí. Ujú.
Buenísimo. Muy bueno. A ver qué pasó. Bueno. Bueno, chicos, hasta acá llegamos hoy, ya justito terminamos. Bueno, vamos nos a queda- revisar y le vamos enviando todas estas tareas por mail, profe, o le mandamos todo junto cuando termine el Si quieren seminario. hacerlo todo junto después al final, o si quieren ir pasando como ustedes quieran, pero sí o sí, cuando terminemos todo, tienen que estar los 3 trabajos presentados. Perfecto. Bueno. No hay problema, si quieren presentar todos juntos, no hay problema. Perfecto. Acuérdense que está la actividad que no pudimos hacer ayer. Fíjense en el lunes. Bueno, si nosotros nos vamos a fijar el lunes si funciona la página. Y bueno, no sé cómo le mandamos o les avisamos de alguna manera para que puedan ingresar y hacer la actividad. Sí, nosotros nos fijamos, de todos modos, hoy, esta mañana temprano, no funciona. No andaba, hoy tampoco andaba. No creo que funcione el fin de semana, porque No. muchas veces se cae un fin de semana recién el lunes, el martes, el lunes lo deben levantar. Qué Eso raro. comentaba que pasa aquí también en la facultad, cuando hay un bajón de luz, si cae un fin de semana, son el aula virtual, así. Bueno. Hay que esperar al... El fin de semana no trabajan ¿Tenemos los de clases sistemas. el viernes que viene y sábado hay clase? Sí, es la última. Es la Bueno, última, ya terminamos. Ok, que pasen buen fin de semana, entonces nos vemos el viernes Bueno. próximo. Hasta luego. Igualmente, chicos. Hasta luego, Buen fin de chicos. semana, buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de... Gracias. Semana. igualmente. Hasta luego, buen fin de semana, hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Ahí estamos.